Existen tanques que imponen respeto, otros que cambian el rumbo de una batalla. Y luego está el AMX-13, una paradoja rodante de la ingeniería francesa, admirada, ridiculizada y temida al mismo tiempo. Concebido como un vehículo de reconocimiento rápido, terminó convertido en un laboratorio militar sobre orugas, desplegado en más de 25 países. Y todo esto, a pesar de tener un blindaje tan delgado que podría haber sido perforado con una herramienta común. Un tanque capaz de lanzar misiles sofisticados y luego quedarse parado, completamente indefenso, esperando recargar. ¿Por qué se enviaba este vehículo contra gigantes blindados como el T-55 o el M-48, sabiendo que el resultado era predecible? ¿Cómo fue que en plena guerra civil terminó en manos de milicias que lo transformaron en monstruos improvisados, a veces reforzados con tablas de madera? ¿Y por qué este concepto, tan absurdo como frágil, logró mantenerse en servicio durante décadas? En este video descubrirás cómo un tanque demasiado ligero para el frente y demasiado armado para el reconocimiento se convirtió en leyenda. No por sus victorias, sino por sus fallos. Y al final te contaremos una historia tan absurda que parece inventada, pero ocurrió de verdad. Quédate hasta el final, porque a veces lo ilógico es el reflejo más exacto de la realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia se encontró en una situación militar e industrial incómoda. Su industria armamentística estaba desfasada, fragmentada y dependía en gran medida de tecnologías extranjeras. Mientras las principales potencias apostaban por tanques cada vez más pesados, con blindajes masivos y cañones enormes, el Estado Mayor francés tomó un rumbo completamente distinto: diseñar un vehículo extremadamente ligero, rápido, con un armamento inusualmente potente y lo suficientemente compacto como para ser transportado en un avión de carga. De esta idea audaz nacería uno de los vehículos más peculiares e intrigantes de la historia militar, el AMX-13. La idea central del proyecto era tan simple como excéntrica: montar un cañón grande sobre un chasis pequeño, eliminando todo lo superfluo. Para lograrlo, los ingenieros desarrollaron una torreta oscilante, una tecnología completamente nueva en ese momento. A diferencia de las torretas tradicionales, donde solo se mueve el cañón, aquí toda la parte superior de la torreta se inclinaba junto con el arma. El resultado: un perfil más bajo, una construcción más ligera, pero también una mecánica frágil y extremadamente exigente. Aunque por fuera el AMX-13 podía seguir pareciendo un tanque convencional, por dentro era un experimento mecánico puro. Su diseño no seguía casi ninguna norma establecida de la guerra blindada. El corazón del vehículo era su torreta oscilante, una solución tan ingeniosa como arriesgada. El cañón principal, fijado firmemente a la parte superior de la torreta, no podía moverse por sí solo en elevación. Cada ajuste vertical requería inclinar toda la parte superior de la torreta. Sin flexibilidad, sin estabilización, sin margen de error. En el interior se encontraba un sistema de recarga automática que recordaba a un revólver gigante encerrado en una caja de acero. 2 tambores rotatorios, cada uno con 6 proyectiles, ofrecían para la época una cadencia de fuego notable. Tras cada disparo, el retroceso hacía girar el tambor y cargaba automáticamente el siguiente proyectil. Esto permitía disparar hasta 12 veces por minuto, al menos en teoría. Una vez vacíos los tambores, el tanque debía salir del combate y recargar a mano. Esto se hacía por la escotilla superior de la torreta, una operación lenta, expuesta y prácticamente imposible bajo fuego enemigo. Gracias a esta automatización radical, la tripulación se redujo a solo 3 hombres. El comandante, sentado a la izquierda del cañón, contaba con una cúpula fija equipada con 7 periscopios. Tenía un campo de visión aceptable hacia los lados, pero la cúpula no giraba. Utilizaba un visor con aumentos de 1,5 a 6 veces. El artillero, a la derecha, disponía de 2 prismas ópticos y un telémetro láser básico. El conductor se situaba en la parte delantera izquierda del casco, justo al lado del motor. El interior no ofrecía comodidad,
ni protección NBQ, ni visión nocturna. Todo eso era opcional o simplemente no existía. La versión original estaba equipada con un cañón de 75 milímetros. Aproximadamente 2.000 vehículos llevaron este armamento. A partir de 1965 se introdujo una versión modernizada con un cañón de 90 milímetros, montado en la torreta modificada FL-10. El nuevo cañón contaba con freno de boca, funda térmica y una gama amplia de municiones, desde proyectiles perforantes subcalibrados hasta granadas de humo. El tanque transportaba un total de 32 proyectiles, de los cuales 21 se almacenaban en la torreta. En cuanto a protección, los resultados eran pobres. El blindaje frontal alcanzaba un máximo de 40 milímetros. Los laterales y la torreta tenían entre 20 y 25 milímetros. La parte trasera 15 y el techo apenas 10. Esta protección era suficiente únicamente contra armas ligeras o fuego de ametralladora pesada. Frente a una amenaza real, el AMX-13 era casi indefenso. Algunas variantes recibieron blindaje adicional, placas que se podían montar en el frente, los lados y la torreta. El peso aumentaba en aproximadamente 650 kilogramos, pero su efectividad era más simbólica que práctica. El motor era un 8 cilindros de gasolina refrigerado a agua con 250 caballos de fuerza. Se conectaba a una caja de cambios manual de 5 velocidades, más una marcha atrás, con tracción a las ruedas delanteras. Las ruedas traseras actuaban como tensores y el sistema de suspensión utilizaba barras de torsión con amortiguadores hidráulicos en las primeras y últimas ruedas portadoras. Cada cadena de 350 milímetros de ancho tenía 85 eslabones. Para circular por carretera, se podían instalar almohadillas de goma para reducir el desgaste. La velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora, y el alcance llegaba casi a 400 kilómetros gracias a un depósito de 480 litros. La distancia al suelo era de 370 milímetros. El AMX-13 podía cruzar zanjas de 1 metro con 60 centímetros, superar obstáculos verticales de hasta 65 centímetros, subir pendientes de hasta 60 grados y vadear cursos de agua de hasta 60 centímetros de profundidad. Este vehículo era una paradoja mecánica, una combinación de movilidad y potencia de fuego encerrada en una carcasa de acero delgada. Diseñado para sorprender y huir, nunca debió estar en primera línea. Demasiado frágil para el frente, demasiado pesado para el reconocimiento. El AMX-13 era como un equilibrista blindado, siempre a un paso del desastre. Mientras la mayoría de los ejércitos del mundo comenzaban a abandonar los tanques ligeros en favor de plataformas más pesadas y mejor protegidas, Francia avanzaba en dirección contraria. El AMX-13, concebido originalmente como un vehículo de reconocimiento rápido, se transformó gradualmente en una base modular sobre orugas capaz de llevar casi cualquier cosa que se le pudiera montar encima. Se convirtió en un experimento móvil, donde la creatividad técnica a menudo se encontraba con lo absurdo. El primer gran paso fue aumentar su potencia de fuego. El cañón original de 75 milímetros, que ya resultaba insuficiente ante los blindados modernos, fue reemplazado por uno más potente de 90 milímetros. Más tarde, se desarrolló una versión aún más extrema, equipada con un cañón de 105 milímetros tomado de tanques mucho más grandes. El chasis, con poco más de 13 toneladas, apenas podía soportar semejante arma. El retroceso era tremendo. La estructura tuvo que ser reforzada y se añadieron frenos de boca enormes. Era como intentar montar un cañón naval en una motocicleta. Y eso solo fue el comienzo. A mediados de los años 60, surgieron versiones equipadas con misiles antitanque SS-11. Montados a los lados del cañón, se guiaban por cable y podían alcanzar blancos a más de 3 kilómetros. Sin embargo, el artillero debía mantener el blanco en la mira óptica durante todo el vuelo del misil, lo que en combate real solía ser una receta para el fracaso. ¿Y la recarga? Solo posible en terreno seguro, fuera del vehículo, a mano y preferiblemente sin que te disparen. Es decir, casi nunca.
Las variantes del AMX-13 comenzaron a multiplicarse a un ritmo casi cómico. Se crearon nuevas torretas con telémetros láser y suspensión hidroneumática. Otras versiones abandonaron completamente su propósito original. Existieron modelos lanzallamas, obuses autopropulsados, puestos de mando blindados, lanzapuentes, vehículos de ingenieros e incluso ambulancias. El chasis de 13 toneladas se convirtió en una plataforma universal para toda clase de equipos. Un día tanque, otro día grúa. El caso más extremo fue la versión AMX-13 AU-F1, equipada con un obús de 155 milímetros. Este armamento superaba ampliamente las capacidades del diseño original. Un solo disparo sacudía tanto al vehículo que en ocasiones la tripulación debía evacuar. Además, se necesitaba un segundo vehículo auxiliar exclusivamente para transportar la munición. Lo que se pretendía como un sistema de artillería terminó siendo casi una actuación circense. Esta flexibilidad exagerada llevó a un curioso resultado. El AMX-13 podía hacer de todo, pero nada bien. No era lo suficientemente sigiloso ni ágil para el reconocimiento, ni lo bastante estable para ofrecer apoyo de fuego. Y en combate directo, su protección era desesperadamente débil. Aún así, Francia logró exportar cientos, si no miles de unidades a más de 25 países. Cada uno encontró en él justo lo que necesitaba: un tanque ligero, un cañón móvil o una base de pruebas tecnológicas. Algunos países intentaron modernizarlo. Venezuela le añadió miras más modernas. Singapur instaló un nuevo motor diésel, óptica térmica y blindaje adicional. Israel lo usó brevemente como tanque de combate principal, pero pronto lo relegó a roles secundarios. A pesar de todas estas modificaciones, el AMX-13 seguía siendo un compromiso constante. No era lo bastante protegido para atacar, ni lo bastante sencillo para producir en masa, ni lo bastante robusto para armamento pesado. Era un camaleón mecánico, fascinante, anticuado, a veces útil, pero siempre impredecible. Una máquina que parecía diseñada no para ganar, sino para improvisar eternamente. Aunque el AMX-13 fue diseñado originalmente como un tanque de reconocimiento rápido, ágil y discreto, su uso en condiciones reales de combate mostró una realidad muy distinta. En la práctica, este vehículo ligero fue enviado una y otra vez a enfrentamientos para los que nunca estuvo pensado, con resultados tan previsibles como, a menudo, catastróficos. Su primer campo de prueba real fue Argelia, durante las operaciones francesas para mantener el orden. En ese terreno abierto y semiárido, el tanque podía aprovechar su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, como no enfrentaba blindados enemigos pesados, no era posible medir del todo su eficacia en una batalla real de tanque contra tanque. Esa prueba llegaría más tarde, en Oriente Medio. Israel adquirió estos vehículos en los años 50, cuando sus fuerzas blindadas aún estaban en formación. Allí, el AMX-13 no fue usado como un vehículo de exploración, sino como tanque de combate principal. Durante la campaña del Sinaí en 1956, funcionó relativamente bien gracias a su rapidez y al factor sorpresa, pero cuando se enfrentó directamente a tanques egipcios como el T-45 o el M-48, sus debilidades quedaron al descubierto. Un blindaje delgado y una capacidad limitada de sostener el fuego lo convertían en presa fácil. Situaciones similares ocurrieron en el sudeste asiático. Al final del conflicto en Indochina, Francia consideró desplegar el AMX-13 en la región, pero el terreno complicado, la vegetación densa y la humedad constante afectaban gravemente al sistema de recarga automática y a la movilidad del vehículo. Las escotillas se atascaban, los mecanismos se recalentaban, y lo que debía ser una ventaja tecnológica se volvía una carga innecesaria. En India, el AMX-13 protagonizó un episodio tan trágico como absurdo. Durante el conflicto indo-pakistaní de 1965,
participó en una de las pocas batallas de tanques en la historia del país. En la fase inicial, los tripulantes indios lograron destruir varios M-47 pakistaníes mediante emboscadas bien planeadas. Pero días después, en terreno abierto, esos mismos AMX-13 fueron aniquilados en cuestión de minutos. No tenían ninguna posibilidad contra blindados más pesados. En el Líbano, la situación fue aún más caótica. Durante la guerra civil, varios AMX-13 terminaron en manos de milicias diversas. Cada una los modificaba a su manera. Algunas les soldaban blindaje improvisado, otras llevaban cajas de municiones sobre el techo porque dentro no cabían. Uno incluso fue visto con paneles de madera clavados en los laterales. Allí, el AMX-13 se convirtió en símbolo de la improvisación, un tanque por necesidad, muchas veces inmóvil, pero aún así presente en el campo de batalla. En América Latina, su historia no fue menos peculiar. Venezuela, Perú e incluso México lo utilizaron para distintos fines, desde ejercicios en la frontera hasta tareas de control interno o asistencia civil. Su protección era débil, su fiabilidad discutible, pero su tamaño y simplicidad lo hacían útil en regiones con infraestructura militar limitada. Un caso especial fue Marruecos. En los años 80, desplegó los AMX-13 en el Sáhara Occidental, junto con vehículos blindados austríacos. Los tanques debían enfrentar a enemigos móviles en el desierto. Sin embargo, en ese entorno eran ni lo suficientemente rápidos, ni lo bastante resistentes, ni lo bastante modernos para ser efectivos. Y aún así, seguían usándose. No porque fueran ideales, sino porque no había nada mejor. Todos estos ejemplos tienen algo en común. El AMX-13 fue repetidamente utilizado en roles para los que no fue diseñado. Su propósito era atacar y retirarse, evitar el combate directo. Pero la realidad exigía justo lo contrario. Se convirtió en el escudo improvisado de ejércitos sin opciones. Un comodín blindado en batallas donde nunca debió estar. Y sin embargo seguía avanzando, a veces por milagro, a veces por pura necesidad. Incluso después de que la mayoría de sus contemporáneos fueran retirados hace décadas, el AMX-13 seguía en movimiento, como si desafiara al paso del tiempo por pura terquedad mecánica. No porque fuera excepcional, sino porque se convirtió en una especie de error útil, un vehículo que rara vez estaba donde debía, pero que siempre lograba llenar algún hueco. Se fabricaron más de 7.000 unidades en total, en todas sus variantes, no solo en Francia, sino también en Argentina y otros países. Ningún otro tanque francés ha sido producido en tal cantidad. Cerca de la mitad fueron exportados. Desde Indonesia hasta El Salvador, desde Suiza hasta Nepal, recorrió continentes, doctrinas militares, climas extremos y regímenes políticos de todo tipo. Como si en cada rincón del planeta se estuviera representando la misma obra, con distinto decorado y un mismo actor de fondo. La fortaleza del AMX-13 radicaba en su capacidad de adaptación. En Suiza se conocía como Panzer Light 51. En Singapur fue modernizado repetidamente. Se le instaló visión térmica, un nuevo motor diésel y un sistema de control de fuego avanzado. En México seguía funcionando como plataforma de artillería móvil. Existieron versiones con cañones antiaéreos de 40 milímetros, puestos de mando, ambulancias blindadas, vehículos de recuperación y lanzapuentes. Todo con la misma base, el chasis delgado, bajo y ligero que había nacido para el reconocimiento. Pero cuantas más transformaciones sufría, más evidentes se volvían sus limitaciones. El blindaje seguía siendo delgado, la mecánica delicada, la ergonomía obsoleta. Y aún así, muchos ejércitos lo mantuvieron operativo mucho más allá de lo razonable. No por lealtad, sino por simple lógica. Estaba disponible, funcionaba, era fácil de transportar, los mecánicos lo conocían y las tripulaciones sabían manejarlo. A veces, eso es lo único que se necesita. En países con presupuestos militares limitados,
era una solución aceptable. En otros, servía como tanque de entrenamiento, reserva móvil o banco de pruebas para nuevas tecnologías. Su silueta baja, su torreta inusual y su apariencia casi anticuada lo convirtieron no solo en una rareza militar, sino también en un vehículo didáctico. Hoy en día, el AMX-13 puede encontrarse en museos, plazas y antiguas instalaciones militares. Algunos ejemplares yacen oxidados en almacenes, otros, restaurados con esmero por coleccionistas y entusiastas, aún funcionan. Se ha convertido en objeto de estudio, símbolo de la Guerra Fría y ejemplo clásico de diseño militar experimental. Nunca dominó el campo de batalla. No se ganó su lugar por grandes victorias, pero sobrevivió durante décadas gracias a su versatilidad. Demasiado ligero para la guerra moderna, demasiado complejo para una producción en masa, demasiado frágil para un asalto frontal. Y sin embargo, allí estaba. El AMX-13 fue una lección sobre ruedas, la prueba de lo que ocurre cuando una buena idea se lleva más allá de los límites de la lógica. Una máquina que sobrevivió porque desobedecía todas las reglas.